poquito de el tiempo de los procesos. ¿Por qué voy a platicarles de eso? Porque he estado yo pasando por tiempos de procesos. Hace 4 años y medio aproximadamente, en abril del 2015, vine la última vez. Yo pensé que ya era la última vez. Y yo pensé que ya no veía más al pastor Moisés, como dejamos tantos años de vernos y de repente me vuelve a traer 3 años seguidos y de repente ya no me habla para el verano del 2016, ya no me habló. Pues dije, no, ya me abandonó gacho. Pero no, bien astuto, me llamó pero para las cárceles. 3 años estuvimos yendo a las cárceles, a congelarme en las cárceles, como diciendo para que sienta la diferencia del calor espantoso de la Florida contra el frío espantosísimo de Hidalgo. Pues sí, eso fue lo que vivimos los archifríos. Pero durante esos tiempos o durante el correr de esos años, o sea, el 2015 fue el último año que estuve aquí. Estuve en abril, tuvimos casi todo abril y un cachito de mayo. Tuvimos el último día que estuve aquí fue para el Día de las Madres. Comimos en un parque muy lindo, no se acuerda por dónde, así que no me pudo llevar a conocer nuevamente el parque donde comimos bien rico, pero me acuerdo muy bien porque me regalaron varias bolsas. Berry estuvo regalando bolsas por todos lados y yo me llevé 3 bolsas. Así que me acuerdo muy bien del Día de las Madres. Y de ahí pues regreso a Querétaro, que es donde vivo, y pasó el resto del 2015, pero yo veía constantemente a Dios que me hablaba de escribir unos nuevos cantos, y cantos ya había empezado a escribir algunos para los niños con relación al nacimiento de Jesús, pero el Señor algo quería, porque yo seguía escribiendo y como que no le gustaba lo que escribía. Entonces termina el 2015, viajé bastante ese tiempo, el 2015, y el Señor me llevaba una y otra vez con gente que estaba viviendo procesos difíciles. Y es que llego a la conclusión de que así como en nuestra vida natural, tenemos que estar desde la escuela maternal, tenemos que pasar el examen para seguir a otro grado, y otro examen para seguir a otro lado, o otro examen para seguir al siguiente mes. Y pasas al siguiente mes de la escuela siempre a través de exámenes, siempre a través de pruebas. Así que estamos avisados. No sé si me puedan poner ahí un versículo que me gusta mucho, en Isaías 53:10, que yo creo que todos se han de saber este versículo, ¿no? Dice, porque los montes, nos avisa el Señor en Isaías, que los montes se van a mover, que los collados van a temblar, pero que su paz y su misericordia nunca se va a ir de nosotros. Isaías 53:10. No sé si quieran ir a ese mini pasaje, que todo el 54:10, todo el pasaje 54 son promesas preciosísimas del Señor para nosotros. 54:10. Y allí nos habla, ¿no? De que nos avisa, nos alerta que vamos a tener problemas, que va a temblar nuestra vida, pero que Él no va a quitar ni su misericordia, ni va a quitar su paz, que yo creo que lo más difícil que tenemos es pasar el proceso sin perder la paz. Estar en el proceso, vivir en el proceso, sufrir el proceso y no perder la paz. Y ese año, curiosamente, el Señor me llevó para hablar de este pasaje, ¿no? Entonces, bueno, pues como que cumple uno con lo que Dios dice y se acaba. Pero cuando inicia el 2016, sucede algo. Mi ojo ya tenía problemas para ver, mi ojo derecho. Entonces, en ese año, principio de año, el médico que me había estado checando el ojo me dijo que ya no podíamos esperar más, que había que operar el ojo, que si no iba a tener consecuencias mucho más fuertes. Y yo dije, bueno, Señor, tú pones a los médicos como nuestras autoridades terrenales con relación a nuestro cuerpo. Si nos dicen, haz esto,
lo hacemos. A veces no hacemos exactamente lo que nos dicen, porque no por necedad, sino porque uno conoce el cuerpo de uno. Yo conozco mi cuerpo después del cáncer, de las 2 veces que tuve cáncer. Uno aprende a conocer cómo reacciona el cuerpo y qué le hace bien y qué a lo mejor no le hace tan bien, ¿no? Entonces yo le dije, Señor, pues tú dime, ¿no? Si esto es tuyo, ya me han venido diciendo que hay que operar este ojo, y pues me hicieron los estudios y sí estaba apta para la operación. Entonces me dejé operar, digo me dejé porque me dan pavor las operaciones. Después de la del cáncer ya no quería yo volver a vivir nunca una operación, pero me dejé operar. Y en esa operación, en la que yo iba a recobrar la vista, o iba a recobrar la visión, sorpresa, cuando me quitan el famoso parche del ojo, resulta que tengo una mancha totalmente, o sea, así como veo mi mano, a ver cómo todos ustedes su mano en un ojo, alcanzan a ver algo para allá, ¿no? ¿Verdad? O sea, nada más ven, está la mano ahí. Yo tenía una mancha gruesa, muy gruesa, y esa mancha gruesa no me permitía ver. Entonces dije, ¿qué me hicieron? En lugar de darme visión, no me están dando visión. Pero traté de no desesperarme, dije, bueno, a lo mejor es parte de un proceso, pero no. Cuando me revisó el médico, hizo una exclamación de ¿qué cosa pasó aquí? Dice él que veía todo azul, no como un moretón o como un golpe, no. El ojo por dentro estaba todo azul marino, así que como el color de mi pantalón, o el de mis botas, o el de mi camiseta. Azul marino estaba el ojo. Una reacción que dicen que 1 en cada 1000 pacientes podría suceder, y me fue pasando a mí, pero ¿por qué me tenía que pasar a mí? Pero como en el cáncer aprendí a que preguntarle a Dios por qué no sirve de nada, sino para qué sirve de mucho. Entonces le dije, a ver, Señor, ¿para qué me estás dejando quieta? Porque sin ver te dejan quieta. Y el Señor me dijo, hace buen rato que me prometiste, hace varios años que me prometiste que harías el disco de Navidad y no lo has hecho. Y yo recordé que le había dicho al pastor Moisés que si tenía él algún contacto, cuando estuve aquí en el 2015, algún contacto, los chicos, Jessy, me podrían ayudar a grabar un disco. O sea que ya estaba yo con la cosquillita de que Dios me había pedido hacer ese disco. Entonces entendí que estaba yo en una quietud a fuerzas, para que me quedara escribiendo y pensando y analizando qué quería Dios que escribiera sobre la Navidad. Y pues nosotros sabemos que hay muchísimas canciones de Navidad, y Marcos Luis ha hecho canciones de Navidad, y el mundo ha hecho canciones de Navidad, y por todos lados hay Jingle Bells de todo tipo, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿para qué quieres más canciones de Navidad? Y él me decía, es que quiero que hables de lo que nadie ha hablado. Dije, bueno, pues empezaré. Yo le decía, pues díctame para que vea yo qué es lo que tú quieres que yo diga. Entonces ese 2016 me lo pasé quieta, y además Moisés no me habló. O sea que dije, no, pues ya me abandonó Dios totalmente, porque ni puedo ver, o sea, todo este año no vi nada. O sea, el ojo derecho no veía nada. Medicamento tras medicamento, dinero tras dinero, porque los medicamentos no los tenía el Seguro Social. Entonces fue un año muy, muy difícil, con un proceso muy, muy largo. O sea, como que yo decía, bueno, si ya pasé por el cáncer, yo le decía hacia Dios, bueno, me sacaste de 2 veces cáncer, o sea, ¿cómo no me vas a sacar de una bronca de un ojito? O sea, sácame de esta bronca también, ¿no? Pero el Señor, pues como siempre, no tiene su plan, y sabemos, si nos acordamos de la palabra, si estamos constantes en la palabra, sabemos que tenemos tantas promesas que Él quiere cumplir en nuestra vida, siempre y cuando aceptemos el proceso en paz, sin pleitos, sin peleas, con un carácter grato, ¿no? Porque imagínate, con mi ojo sin ver, pues a lo mejor yo pude haber tratado rete mal a mi marido, o a quien me fuera a ver, o a quien me quisiera ayudar, y no, como pasa muchas veces, cuando tenemos algún problemilla, nos ponemos de mal humor. O sea, se los digo porque en el tiempo del cáncer yo tuve muy mal humor, o sea, tenía ganas de ahorcar al que me fuera a visitar o a la que me fuera a visitar.
Yo le decía a mi marido, Manolo, diles que se vayan, que no quiero ver a nadie. Mi cansancio era tan grande, mi desesperación, mi dolor era tan grande que no quería ver a nadie. Pero en el tiempo del ojo no me dolía nada. Así es que no tenía pretexto para estar de quejumbrosa porque no me dolía nada, simplemente no veía, ¿no? Y me di cuenta de lo valioso que son los ojos. Y les aclaro a ustedes que también los oídos son valiosos y el volumen que usan de la música es tan estruendoso que yo cuando platico con algunos de ustedes y quiere decir que ya están sordos. No es broma, no es broma. Mi pastora perdió totalmente el oído y se lo dije. Dios me está diciendo que te alerte, que el volumen de la música es tan alto que perderás el oído. Pues ay, qué maldición le eché porque perdió el oído. Pero estoy conociendo en general, ahorita le decía a Giovanni, platico contigo y me dices, están perdiendo el oído. El pastor tampoco me oye, mi marido tampoco me oye. O sea, todos los que oyen la música, yo en la iglesia me siento hasta atrás o hasta afuera para que no me lastimen los bombazos, porque si está la bataca, tunga, 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 y el sistema nervioso se lastima y el oído se lastima. Así es que bájenle, chavos. Ya sé que son jóvenes y yo viejita, pero yo oigo más que ustedes. Quiere decir que yo he cuidado más mi oído que ustedes. Entonces termina el 2016 con mi ojo sin ver. Pero recibo una llamada, como eso del 17 de diciembre o algo así. Me habla el pastor y me dice, ¿te puedes venir el 24 a Ixmiquilpan? Y pues sí podía, ciega, pero sí podía, ¿no? Sin ver bien, pero podía ir. Así que fueron por mí, me recogieron de Querétaro y me llevaron una semana a las cárceles. Pero se engolosinó el pastor y al año siguiente me llevó 2 semanas. No pasé ni la Navidad, ni el Año Nuevo con la familia, ni el día primero. Me llevó a congelarme a los distintos lugares de los pueblos de allá de Ixmiquilpan. Y al siguiente año me volvió a congelar. 3 congeladas me dio. Por eso ya merecía yo un calorcito. Después de 3 años, muy hermosos esos 3 diciembres. El primer diciembre iba yo con el ojo muy mal. El siguiente diciembre iba yo con la pierna mal y no sabíamos qué le pasaba a mi pierna, pero yo le decía a Dios, ¿qué caramba se está pasando? Pues, o sea, ¿para qué estás deteniéndome, no? Y volvemos al tiempo de los procesos. Dios tiene tiempos especiales en los procesos para probar si somos capaces de mantener nuestro buen carácter, nuestro buen humor. Imagínense que hubiera llegado ya a las cárceles y ¡ay, por qué me traes a las cárceles! ¡Ay, por qué estoy en este lugar! Realmente fue fascinante, o sea, doloroso estar en las cárceles porque la cárcel de Ixmiquilpan, por ejemplo, ¿no? Un cuartito chiquitito, digamos que como un poco más que el espacio de aquí del sonido, un poquito más amplio, y duermen 10 personas. O sea, realmente el Señor me llevaba a ver las incomodidades de los demás y las grandes comodidades mías con el ojo mal, o con la pierna mal, o con el ojo y la pierna mal. Seguía yo viviendo en la gran comodidad. Y si nosotros observamos, y seguramente que muchos de aquí estamos viviendo procesos, ya sean los jóvenes, ya seamos los adultos o los requeteadultos como yo. Creo que soy la más viejita de este lugar. Es impresionante cuán cómodamente vivimos los procesos de Dios. O sea, aquí hay alguien que esté viviendo un proceso incómodamente. A lo mejor está pasando por dolor, por angustia. Pensemos en las personas que perdieron a su hijo hace 2 noches o 3 noches. Podríamos decir que cuánto dolor, sí, pero están doliéndose cómodamente. A ver si me explico, ¿sí? ¿Me logran entender? Seguimos siendo la iglesia cristiana, una iglesia muy cómoda. Entonces, para mí ir a las cárceles con Moisés fue algo muy especial porque cada vez me daba más cuenta de lo cómoda que vivía, aún con el problema de la pierna que no sabíamos todavía qué era. Pero sí, día a día el problema de la pierna se fue poniendo peor y peor hasta que finalmente no me pude levantar. En el 2017, o sea, yo pasé la Navidad con Moisés y el Año Nuevo con él,
regreso a casa y el primer mes, enero, ya no me muevo. Ya finalmente no pudo moverse mi pierna y entonces empezamos a checar, ¿no? Fui al Seguro Social a ver qué podía estarme pasando y resulta que el fémur, ¿sí saben cuál es el fémur? Es la parte alta del hueso, se quedó pegada en la cadera. Se acabaron con las quimioterapias, se acabaron los cartílagos y con la vejez también, ¿no? Porque pues la palabra de Dios es clara y dice que el hombre exterior se va a ir haciendo viejito, ¿no? No hay de otra, me tengo que ir haciendo cada día más viejita, cada vez me van a ver más arrugas, si me sigue trayendo me van a ver más arrugas, me van a ver más chechita, no hay de otra. Pero el hombre interior crece, el hombre interior se va haciendo cada vez más hermosamente sano. Y cuando pasamos por las pruebas, ojalá le diéramos la bienvenida a las pruebas y a los procesos, porque eso nos hace crecer espiritualmente. Entonces sí, pongan cara de, ay, ¿de qué está hablando? Sí, el proceso nos hace crecer internamente y a lo mejor dicen, es que no quiero crecer internamente, quiero estar bien por fuera y por dentro, ¿no? Pero pues, I'm sorry, esto es algo que tenemos que vivir todos. Un día ustedes van a estar viejitos y se van a acordar de esta viejita, y aquella viejita decía que no nos quedaba de otra. Íbamos a envejecer y nos íbamos a morir porque no hay de otra, no hay vuelta de hoja. Nacemos para morir. ¿Están de acuerdo? No están de acuerdo, ni yo tampoco, pero así es. Nacemos para morir. Y desde el primer día, desde el primer instante, desde el primer segundo de vida, empieza nuestro deterioro. Así que el proceso doloroso más largo que existe es del nacimiento a la muerte, hasta que estemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, y que eso lo vamos a lograr ya petateaditos, ya que estemos bien guardaditos en la tumba, entonces podríamos pensar en que, wow, ya me parezco a Jesús. Hasta entonces no nos parecemos en nada a Jesús. Pero en estos procesos, en estos tiempos, o sea, cuando a mí me dicen que el fémur se quedó pegado a la cadera, los dolores eran verdaderamente horribles y tuve que ir al médico y pues el médico me dijo hay que operarla de inmediato y dije, no, después de lo del ojo, me opera su abuela, o sea, ahora sí que como digo, la manga, a mí no me opera nadie. Y me quedé así y sigo así, pero entonces a través de terapias despegaron el fémur, o sea, jalando, todos los días tenía que ir a la terapia hasta que se despegó un poquito. Digamos que si pintamos una línea con un lápiz, eso es lo que logró despegarse. Si traigo yo muy fuerte el dolor, lo que hago es tratar de que se despegue nuevamente, porque cuando duele es cuando se está pegando o está rozando. No sé si alguno ha sentido alguna vez, o si se hacen así con los nudillos, ¿no? Y golpea uno un hueso con el otro, ¡ay, pues duele! No sé si han sentido cuando se pegan un poquito aquí en el codo, ¡ay! Sienten una electricidad espantosa. Bueno, pues eso siente mi fémur contra la cadera, o eso siente la cadera contra el fémur. Los dos se duelen. Pero no quiero operarme, estoy esperando el milagro del Señor. O sea, no sé si me lo componga, les voy a platicar algo bien curioso. Con las quimioterapias yo perdí los cartílagos de las rodillas. Y había un hermano que era médico del seguro y me dijo, yo te opero, dile al pastor que te pague el hospital y yo te opero y no pagas nada. Y el pastor dijo, sí, yo pago el hospital. Y le dije, pero es que yo no me quiero operar, ¿por qué me vas a operar? Estoy esperando al Señor, a ver qué hace, ¿no? O sea, y en buen plan esperaba al Señor diciendo, en el día que quieras tú me vas a sacar adelante, me sacaste de 2 cánceres, ¿cómo no me vas a sacar de esta tontería? O sea, para mí los cartílagos eran una tontería comparada con los tumores del cáncer. Entonces, bueno, pues me quedé tal cual sin operación. Y un día le digo al Señor, un día dejaron de dolerme las rodillas, y le dije, Señor, ¿ya me sanaste? Y el Señor me dijo, no te he sanado. Lo que pasa es que entre la parte de abajo y la parte de arriba de la rodilla puse mi mano, y entonces en lugar de que tu rodilla golpee con la otra rodilla, mi mano está evitando que se golpeen. Ay, pues yo me quedé rete contenta, me volví a hincar bien, volví a postrarme bien, o sea, todo estaba cómodo, porque el Señor tenía sus manos puestas entre las rodillas. Ok, entonces ya me
quedé tranquila, contenta, y cuando alguien me preguntaba, ¿cómo vas de las rodillas? Pues el Señor tiene sus manos metidas ahí, así es que mientras el Señor las tenga no me van a doler. Y no me dolía. Viene esto de la cadera y entonces me hacen una serie de estudios. En el 2018 me hacen un estudio un poco más minucioso o más profundo, con un tipo de aparatos como son los escáneres o las resonancias magnéticas. Se fue más profundo ese estudio y pudieron ver pues que ya no había nada que sostuviera al fémur con la cadera, pero ya a nivel de, señora, usted ya no le queda de otra, hay que operarla. Y yo volví a decir, no me operan. Hay un letrero en mi file, donde está todo lo que me ha pasado en la vida y en el Seguro Social, que dice, la señora es una terca, no se quiere operar. Pero lo dice de cuando me pasó lo de la columna, de cuando me pasó lo de las cervicales, cada cosa que me ha pasado dice, la señora es una terca, no se quiere operar. Entonces, allí está el letrerito de la señora terca. Entonces, cada vez que llego con el médico, porque cada 6 meses me revisan, aparece el letrerito de la señora terca que no se quiere operar. Pero se asombran porque puedo caminar. Ustedes me han visto caminar, ¿me molesta? Sí, me molesta, me duele, sí, un poquito, pero soportable como para seguir en la vida haciendo lo que tengo que hacer. A lo mejor ya no puedo correr. Recuerdo que las caminatas que me echaba yo aquí, los 3 años que vine, me decía Giovanni el otro día, ¿cómo que caminabas de la casa del pastor a Walmart? Sí, le digo, tranquilamente iba y venía. O sea, la capacidad que tenían mis piernas y mis huesos, o sea, mis músculos y mis huesos era muy buena. Ahorita ya no lo libro, pero bueno, pues es parte de lo que uno tiene que dejar atrás. Y entre las cosas que Dios me enseñó para las canciones de Navidad era, ¿qué es lo que normalmente oímos de las canciones de Navidad? Alguien dígame, ¿qué hablan las canciones de Navidad? Que no sea un Jingle Bells. ¿De qué habla la Navidad? Del nacimiento de Jesús. Habla del nacimiento de Jesús. ¿Qué más nos habla? Paz, armonía. Pero no salimos de ahí, ¿no? Como que es un círculo vicioso. Nace Jesús, paz, armonía. Nace Jesús, paz, armonía. Los Reyes Majes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Señor empezó a decirme, quiero que hables de lo que Dios dejó para venir. Porque hablamos de cuánto nos ama Dios. No sé si tengan por ahí, Jessy, ¿tienen por ahí el texto que leímos en la festividad del martes y del miércoles, que decía que Dios amó tanto a la humanidad que quiso dejar el cielo y su poder para venir a esta tierra con gran humildad? Y la cosa es que no podía venir en su forma divina. ¿Por qué Dios no podía venir tal como era? ¿Qué pasaba que Dios no podía venir tal como era? Alguien dígame, ¿por qué no podía venir Dios tal como era? Tal como es Dios. A ver, ¿los bombazos los despertaron o los bombazos les durmieron el cerebro? Su poder es muy grande, porque no lo podemos entender. No lo íbamos a entender, por un lado. ¿Qué más? Porque es santo y no podía venir con su santidad entre los mugrosos humanos. Liz. Tenía que ser un humano. ¿Por qué tenía que ser un humano? Pero ¿por qué tenía que ser hombre? ¿Por qué tenía que ser como hombre? ¿Por qué no vino de otra manera? Pero es más simple que eso, Liz, mucho más simple que eso. Si tú vas a evangelizar y le dices a la gente, es que Dios se hizo humano. Ajá, ¿y por qué se hizo humano? Eso es lo que se dice siempre, porque nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, Para que nos sintiéramos identificados con Él.
como Él es invisible. Tenía que tener una forma visible. Y esa forma visible era la de un ser humano. ¿Pero por qué un ser humano? Dios no tiene sangre. Dios no tiene sangre. ¿Cómo iba a derramar su sangre por nosotros Dios si Dios Espíritu no tiene sangre? Dios todo poder no tiene sangre. Tenía que venir en forma de humano porque el humano tiene sangre. ¿Y qué más tuvo que hacer Dios? Se volvió humano para poder tener sangre y derramarla por nosotros. ¿Pero qué más? Pudo haber venido humano, pudo haber venido con sangre y ser inmortal. Pero tuvo que venir como un humano y arrancarse su inmortalidad. O sea que dejó en el trono celestial, dejó su majestad, dejó su poder, dejó su grandeza, dejó su eternidad, dejó su inmortalidad. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado algo por seguir a Cristo? A ver, piensen, cierren sus ojos 2 milésimas de segundo y piensen, ¿he dejado algo para seguir a Cristo? Oh, la verdad es que sigo bien cómodo y no he dejado nada. He dejado el pecado, a lo mejor, ok, dejaron 1, 2, 3, 4 pecados, pero han dejado algo que les guste mucho. Lo han dejado para seguir a Cristo. ¿O realmente no hemos dejado nada? Si queremos imitarlo, tendríamos que hacer un análisis. Van a tener una tarea de aquí al día. ¿Dejaron el celular? Ok. ¿Alguien dejó el celular por amor a Cristo? Ajá, cómo no, yo te veo con el celular en la manopla. Deberíamos de dejar el celular, ¿verdad? Usarlo para el trabajo, usarlo como oficina, pero nada de que toque todo el día, ¿no? Con el celular. Enamorados del celular. Un día a mí me dijo el Señor, ay, ojalá me quisieras tanto como a tu celular. Nada más te pega un pitido el celular y sales corriendo a ver qué quiere. Y yo, por más que te hablo, no me buscas. El celular es tu Dios. El celular, la tableta, la tele, todo eso es nuestro Dios. ¿Hemos dejado algo de eso por seguir a Cristo? No, ¿verdad? O sea, tratamos de adaptar el celular, todo lo electrónico, todo lo tecnológico lo adaptamos para Cristo, pero no lo dejamos. ¿Qué hemos dejado? Él dejó todo, se entregó por completo, primero que nada dejándolo todo. Entonces el Señor buscaba que yo escribiera o que yo analizara o que yo reflexionara o que yo lo escuchara diciéndome todo lo que dejó. Me pedía que pensara qué pensó María, que pensara qué pensó José, que pensara que si Jesús no hubiera venido, que le enseñáramos a la gente a nivel evangelismo, que si Jesús no viene en el vientre de María y apapachado por José como papá o padrastro, ¿cómo salva Jesús a José y a María? Son las 2 primeras almas que había que salvar, a José y a María. Jamás hemos evangelizado con esto. Y es parte de lo que Dios me pidió. Enséñales a que evangelicen a través de lo que José y María pensaron, de lo que José y María sintieron, de lo que José y María reflexionaron. Si no creo en lo que viene en mi vientre, debe haber pensado María, yo no voy al cielo. Fueron las 2 primeras almas que creyeron. Sabemos que en el Antiguo Testamento esperaban al Mesías y los que esperaban al Mesías serían salvados. Pero imagínense el momento de María y de José, en donde José no quiere. Hay una de las canciones que no la canté que dice: José no quería casarse con María, José no quería al bebé que en ella había. Y me acuerdo que mi marido, cuando estaba yo cantando eso, se levantó de la cama y me fue a decir: ¿qué tonterías estás diciendo? Pues, ¿cómo que tonterías? ¿Cómo que José no quería casarse con María y José no quería al bebé que en ella había, si el bebé era Jesucristo? José no sabía que era Jesús. Y José no quería enredarse con alguien a quien iban a apedrear por estar embarazada.
O sea, qué maravilla, qué obediencia la de María, que sabiendo que la iban a apedrear, ojalá nosotros evangelizáramos con la obediencia de María. Jesús obedeció al Padre, Jesús, que es el Padre mismo, dejó todo lo suyo para venir a ser entendible y a ser mortal. María tuvo que ser obediente, sabiendo, arriesgándose a que la apedrearan y la mataran. Y de nada sirviera su vergüenza. Pero se aguantó la vergüenza en obediencia al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado a lo mejor del Evangelio? Y que decimos, híjole, que no se den cuenta que soy cristiana. En México pasa mucho, en Estados Unidos a lo mejor no pasa tanto porque hay cristianos por todos lados. Buenos y malos, pero hay cristianos por todos lados. Pero qué difícil es no avergonzarse de ser cristiano. Y que poder gritar a los cuatro vientos, yo creo en Jesús y yo creo que Él es mi Salvador y yo creo que Él va a regresar por mí. Otro punto importante que me dijo el Señor. En el tiempo de Jesús se preparó el camino a través de Juan el Bautista para la venida de Jesús. Pero estamos nosotros preparando el camino para la segunda venida del Señor. Me dijo, necesito que hables, que viene el juez. Que le hablemos a los católicos, que le hablemos a los musulmanes, que le hablemos a todo el mundo, crean o no crean, tenemos que hablarles y avisarles que viene en forma de juez. Y que el Espíritu Santo se encargue de revelarles que no es María quien los salva, no es José, no es Pedro, no es, ninguno de ellos es quien los salva. Que solamente nuestra fe puesta en el único que dejó todo para venir a tomar la forma de humano y morir, todo ese proceso antes de y después de. Si no estamos clavados en Él, no hay manera de ir al cielo. Entonces, cuando ustedes hacen un análisis de las canciones o una reflexión de todas estas canciones navideñas, yo quiero, le pedí al pastor que me diera los correos de todos para enviarles todos los cantos, porque yo creo que con lo que cantamos martes y cantamos miércoles no fue suficiente. Necesito, y se los estoy diciendo, necesito no para que me hagan a mí el favor, para que se hagan a ustedes el favor. Necesito que escuchen la música, necesito que analicen la música, porque finalmente los cantos son textos evangelísticos para ser usados por ustedes delante de la gente, para que esa música se la regalen a todo el que puedan regalársela. Vayan de canción en canción para que mastiquen y analicen qué dice la canción, porque las letras están recordándonos qué dejó Dios en el cielo, para qué vino a la tierra, cómo vino a la tierra como un mortal, como un vil mortal, y qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Ya murió, ya sabemos que ya murió, todos saben, los que no creen en Él saben que ya murió, pero ¿qué viene? ¿Qué viene después de esta segunda venida? Y en esta segunda venida es donde Él va a juzgar a todos y va a checar cómo está nuestra fe. El juez va a checar nuestra fe, no va a checar nuestras obras, va a checar nuestra fe. Entonces necesitamos avisarle a la gente a través de la sencillez de los cantos. Necesitamos avisarles todo eso, pero a nosotros el Señor nos trata de avisar que todo esto de Jesús dejando todo, Dios dejando todo para volverse Jesús y morir en la cruz y resucitar, fue un proceso. ¿En qué momento oímos a Jesús quejumbroso por este proceso? Hay un momento en el Getsemaní donde dice, si es posible, pasa de mí la copa, o sea, no me quiero morir. ¿Cuántos de aquí no nos queremos morir? Pues todos no nos queremos morir. Nadie se quiere morir, yo no me quiero morir. Me gusta esta tierrita. Desgraciadamente, estamos muy aferrados a la tierra. Hemos visto gente enferma que decimos, wow,
esta persona está aferrada a la vida y no se muere. Ya debería de haberse muerto y no se muere y sigue aguantando el dolor porque está aferrada a la vida. Pero si estuviéramos aferrados a la vida, estaríamos aferrados a Jesús. No nos importaría morir. Lo que pasa es que estamos aferrados a lo terrenal, a lo material, a lo que nos es cómodo. No sabemos cómo va a ser el cielo, por más que nos platiquen, queda la interrogante, y realmente será así. ¿Y qué voy a hacer en el cielo? ¿Me voy a aburrir? No voy a tener tele, no voy a tener WhatsApp, no voy a tener nada de lo que tengo aquí. Sí lo pensamos, yo lo he pensado, no voy a tener cajeta, no voy a tener dulces, no voy a tener chocolate, no voy a tener lo que quiero tener. ¿Dónde va a estar mi tecladito? Son cosas a las que uno se habitúa, se hace dependiente de. Entonces, el Señor quiere que así como Él pasó el tremendo proceso de dejarlo todo, nacer, crecer. ¿Cuántos años vivió antes de que empezara su ministerio? 30 más los 9 meses del embarazo. 30 más 9 meses antes de que empezara a manifestar el poder de Dios. Antes de que el Espíritu Santo empezara a manifestarse en él. 33 años más 9 meses. 30 años más 9 meses. Y vivió 3 años y medio más de eso. Fue un proceso largo. ¿Cuántos de aquí han vivido un proceso de 33 años y medio más 9 meses? ¿Cuántos lo hemos vivido? Bueno, a lo mejor yo tengo 71 años, ya han sido 71 años de procesos, porque la realidad es que siempre estamos viviendo procesos, pero los vivimos cómodamente. Aun si estuviéramos en un hospital, el hospital es cómodo comparado con gente que está en una guerra y que no existe comodidad alguna, o están pasando hambres y no existe comodidad alguna. Entonces, sí hemos pasado por procesos largos. O sea, yo conozco a varios de ustedes y han pasado por procesos difíciles, pero no dejan de ser procesos cómodos. Y el Señor nos tiene promesas hermosas, ¿no? Como hablarnos de que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, yo pasé por todo este proceso de la pierna, del fémur, de la cadera, sigo pasando porque no me he operado. No sé para cuándo el Señor quiera hacerme el favor de sanarme, pero con las rodillas así lo hizo. Cuando me hicieron ese estudio profundo, se lo llevé al doctor y me dice el doctor: no está usted realmente grave, pero no me explico por qué sus rodillas están en perfectas condiciones. Yo no había visto mis rodillas, no me había hecho un estudio para ver si me había sanado el Señor, porque Él dijo que tenía sus manos puestas en medio, ¿no? Entonces no tenía que hacerme el estudio, le creía al Señor porque la rodilla además no me dolía. Entonces cuando vemos el estudio profundo resulta que las rodillas estaban sanadas. No sé si un día de estos me vayan a hacer un estudio del codo y me aparezca la cadera y la cadera está sanada. No lo sé, porque el Señor es re raro con sus cosas, con sus procesos y sus sanidades. Entonces un día sé que el ojo va a ver perfectamente bien. Un día sé que el fémur y la cadera van a estar en perfectas condiciones y a lo mejor corro un maratón. No lo sé. O a lo mejor el Señor dice: si corres el maratón vas a ser una presumida, entonces mejor no te dejo correr el maratón. El Señor conoce nuestro corazón y sabe dónde tiene que trabajarnos y por qué tiene que trabajarnos. Sin embargo, me da la oportunidad de venir con ustedes a las cárceles. Llevé las canciones de Navidad, algunas que teníamos. Se grabó finalmente el disco, que es lo que finalmente traje para estos 2 días. Me fue muy emocionante poder cantar las canciones con ustedes, porque ustedes hicieron el disco. Ustedes entregaron un dinero en México que fue para hacer el disco. Yo creo que ni se enteraron para qué iba el dinero, pues fue para hacer el disco. Así es que para mí era un placer venir a traer el material que Dios me dictó y que ustedes produjeron. Así es que gracias a cada uno de ustedes, y que a pesar del proceso del ojo y a pesar del proceso de la cadera, aquí estoy. Me fue muy difícil el viaje en avión hasta acá,
muy adolorida estaba yo, pero aquí estoy y estoy con mucho menos dolor. O sea, en lugar de que el dolor hubiera crecido, el dolor se bajó porque he estado en la flojera total, tiradota en la cama. Entonces el Señor ha sido más que lindo, me trajo de vacaciones. De verdad, así le dije al pastor, pastor, ¿te soy útil en algo o me trajiste de vacaciones? Y me dice las dos cosas, sé que te hacía falta una vacacioncita, pero uno quiere ser útil en algo. Entonces yo les traigo, o les acabo de dar, todo lo que el Señor me pidió que les comentara. Los 3 años de cárceles hubo milagros fascinantes. En los 3 años de cárceles hubo momentos de liberación tremendos. Una persona que no conoce al pastor, ni conoce el ministerio de las cárceles, nada más un día me habló y me dijo, oye, me dice Dios que está haciendo Silas y la persona con la que viajas está haciendo Pablo. Síguelo, no lo dejes, nunca lo abandones. Él es Pablo y tú eres sus Silas. Así que a donde me diga que vaya, ahí voy. Como chicle pegado al pastor, no me queda de otra, es una orden de Dios. Con la pata mala, con el ojo malo, no voy detrás. Y lo que hemos visto es maravilloso. Y el Señor ha usado los cantos, nos hemos entendido muy bien. Hay un momento especial en donde el pastor quiere que cante la de suelta, suelta, suelta esta carga de odios, suelta, suelta, suelta esta carga de rencor, y empiezan a salirse los demonios ahí en las cárceles. O sea, hay un todo, o rompiendo cadenas, voy rompiendo cadenas con mi pasado, y entra el pastor a ministrar. Ha hecho una mancuerna Pablo y Silas. Obviamente yo me quedo así en el lugar chiquito, ¿no? de Silas, porque el que lleva la batuta es el pastor. Cuando llegué aquí hace varios años, acababa de morir la esposa del pastor, acababa de morir la pastora. Entonces fueron tiempos difíciles y yo veo cómo el Señor en este proceso tan duro, en los hijos, en el pastor, cómo el Señor ha hecho cosas extraordinarias, extraordinarias. Y las ha hecho en ustedes también. Así que gloria a Dios por el Señor y sus ideas locas. Gloria a Dios por los procesos, porque sin los procesos no pasamos de año, no pasamos a otro nivel. Yo quisiera que cerraran sus ojitos un momento, que no se les olvide la tarea de aquí al martes que nos vamos a ver, en donde quisiera que escribieran, a ver si no se les olvida, porque de repente son medio olvidadizos. Con eso de que van a preparar la cena del 31, preparen la cena del 31, pero hagan su tarea. ¿Qué procesos han vivido que todavía están ahí como detenidos, como que no terminan de liberarse esos procesos? No sé si recuerdan que estaban cantando ahorita una canción que decía Hosana. Yo quiero decirles que a veces no sabemos lo que decimos o lo que cantamos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Hosana? ¿No? Gloria a Dios es una frase. No, cercano, cercano. Libéranos, libéranos. Lo están gritando porque Jesús va entrando, es la entrada triunfal de Jesús. Y el pueblo, lo que está tratando, el pueblo que ha oído las maravillas de Jesús, lanza sus capas o sus túnicas al piso y grita, Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Saben qué es el Hijo de David? ¿Saben que ese Jesús viene de la descendencia de David? No que sea su hijo, pero viene de la descendencia de David. Y lo que están pidiéndole es que los liberen de los romanos. Entonces los sacerdotes judíos, para no tener broncas, le dicen a Jesús, calla a tu gente. Porque la palabra era una palabra muy ofensiva para los romanos. Porque era, libéranos de estos sinvergüenzas que nos hacen tanto daño. Entonces, cuando cantemos Hosana, recordemos que es un grito de liberación que estamos clamando a Dios en las alturas. Libéranos en las alturas. ¿Qué dice la palabra? Así en la tierra como en el cielo.
o así en el cielo como en la tierra. Estamos clamando por lo mismo. Entonces, cuando estemos en un proceso, recordemos la entrada triunfal de Jesús. Él siempre triunfará por encima de todos nuestros procesos. Triunfó por encima de su terrorífico proceso. ¿Cómo fueron esos 3 días en la sepultura? ¿Cómo fueron esos 3 días entre el infierno, el Hades, todo lo que él vivió? Deben haber sido terroríficos, pero él sabía que llevaba la victoria. Entonces nosotros tenemos que recordar, estemos pasando por lo que estemos pasando, que traemos la victoria porque traemos a Jesús en nuestro corazón. Jesús es la victoria y Jesús es el que nos oshana, nos libera de todas las broncas. Lo primero que tenemos que hacer es vivir liberados de mal carácter, de la depresión, de que todo lo veamos color negrito o color hormiga. Recuerden, somos un pueblo muy cómodo, nos ha dado Dios mucha comodidad. Yo sé que la mayoría de ustedes, la primera vez que vine a la iglesia fue hace 24 años. ¿La iglesia tiene 24 años, pastor? 25. 25, o sea que estaban recién estrenaditos. O sea, yo estaba jovencita. O sea, echen 24 años para, tengo 71 menos 20, 51 menos 4, ¿cuántos tenía? 47 o algo así, ¿no? O sea que estaba rete bien. Pero el proceso me ha hecho cambiar, pero a lo mejor no estaba tan bien por adentro como estoy ahora. O sea, a lo mejor me he desgastado por afuera y me pueden cortar las arrugas ahora, pero por dentro soy otra persona. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de ustedes que todavía están en muy buena edad para ser transformados en distintos procesos. Entonces no tengan miedo a los procesos. El tiempo del proceso siempre va a ser largo o nos va a parecer largo. Pero no se preocupen, el Señor tiene el control de todo. No sé si tengan por ahí el versículo que les dije, porque los montes se moverán, 54:10, ¿sí lo tienen por ahí? Y se saben otro también muy, muy conocido. Para mí es como si Jesús hubiera cerrado con un versículo todo lo que había hablado. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, es como si ahí hubiera terminado Jesús de hablar. Es lo último de enseñanza. Todo esto les he hablado para que en mí tengan paz. Todo esto les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero ni se preocupen. La manga. Yo ya vencí al mundo y a todas sus aflicciones. O sea, vamos a pasar por la aflicción, pero Él ya venció la aflicción. Él ya la venció. A lo mejor yo no tengo un seno y digo, no me ayuda a tenerlo o no tenerlo. O sea, el proceso fue el proceso y pues ya me quedé sin un seno. Ahorita quiero salvar, ya salvó el Señor mis 2 rodillas, ¿no? Ahora quiero que salve mi cadera con mi fémur. El fémur ya tiene una parte deshecha, ya se desapareció. O sea que vamos a ver si aparece el Señor la parte que desapareció. Algún día les platicaré, no sé si dentro de 10 años o qué. Ojalá viva 10 años más, ¿verdad? O más de 10 años. Y que venga y él les diga, ya apareció el pedazo de fémur que se perdió. Cuando debía haber perdido más fémur, ¿no? Pero estamos esperando que el Señor siga en los procesos haciendo sus maravillas. Vamos a cerrar nuestros ojitos y a dar gracias a Dios por sus maravillas. Precioso Dios, Señor, en esta mañana, Señor, o tarde, no tengo ni idea de qué hora es. Allí dice, ¿no? 11:56. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Señor, y te damos gracias todos. Nos unimos todos en agradecimiento, Señor. Porque hasta el día de hoy, Señor, a pesar de los procesos, no nos has abandonado. A pesar de los procesos, Señor, nos has llevado siempre con un peldaño más arriba. A pesar de los procesos, Señor, nos has enseñado a tomarlos con gozo, a cantar a pesar de los momentos difíciles, a cantar, Señor, a pesar del dolor,
a cantar, Señor, a pesar de que viene el enemigo y nos pone pensamientos tortuosos, Señor. Pero queremos que nuestra mente esté llena de tu palabra, de tus promesas, de tus victorias, Señor. Victoria tras victoria y gloria tras gloria, Señor. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos diario en tu palabra. Porque tú lo dices, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos comer todos los días de la palabra, Señor. Ayúdanos a hacer, aunque sea un versículo, Señor, pero que todos los días, que este nuevo año que se acerca, Señor, y de aquí al día 31, estos 2 días que nos quedan, 29, 30 y 31, aunque salgamos de aquí a comer, a barrandear o a gozarnos con la familia o con los amigos, Señor, que no cerremos el día sin haber leído tu palabra, sin haber visto las promesas extraordinarias que tienes, sin haber analizado o escuchado la música de Navidad que nos dictaste, Señor, para recordar todas las maravillas que dejaste para venir a estar con nosotros. Y lo que nosotros tenemos que aprender a dejar para estar contigo y para que los demás vean tu luz en nosotros, Señor. Que realmente terminemos el año, cualquier cosita que esté apagada en nosotros se encienda, Señor, gracias a la lectura de la palabra, se encienda gracias a la comunión contigo, Señor. Que cualquier oscuridad que pudiera haber, Señor, se vaya, que haya un Hoshana en nuestra vida, Señor, una liberación total, Señor, de cualquier molestia, de cualquier enfermedad, de cualquier pena, de cualquier enojo, Señor. Señor, manténnos alumbrados y que seamos nosotros luz para otros, Señor. Te lo rogamos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Que no termine este año, Señor, teniendo alguna cosita sucia o negra en nuestra mente o en nuestro corazón, Señor. Nuestra mente y nuestro corazón están perfectamente unidos, Señor. Y nuestro espíritu se vivifica cuando nuestra mente y corazón solamente piensan en tu palabra, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, gracias por la comodidad que hasta el día de hoy nos has dado, aún en las pruebas, aún en los procesos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús.